Le pregunté cuánto tiempo tengo. No me supieron dar, no me dieron ninguna respuesta, así que no sé hasta qué hora. Allá en Honduras decimos lo siguiente: mire, cuando uno pregunta ¿cuánto tiempo tengo? Nosotros generalmente a las 12:30 nos vamos, y cualquier cosa, si usted sigue, apague la luz, apague todo y cierre la puerta. No sé si será igual acá, pero bueno, no me dieron tiempo, así que, pero un placer. Quisiera solamente comentar algunas cositas que lo que estamos haciendo en el país de Honduras. Nosotros hace 21 años que estamos viviendo allá en Honduras. El Señor, juntamente con mi esposa, sentimos el llamado de servir al Señor a tiempo completo allá en este hermoso país. Ahí nacieron mis 3 hijas, son hondureñas las 3, pero tienen doble nacionalidad. Así que el Señor nos permitió tener una preciosa familia y estamos sirviendo ahí. Como les decía, los primeros 10 años estuve sirviendo con un ministerio, creo que ustedes conocen, Ministerio Palabra de Vida. Estuvimos sirviendo con ellos y estos últimos 11 años estamos sirviendo como pastor en una iglesia. Y como les decía, en una ciudad que está en el centro del país. Una iglesia que tiene aproximadamente 300 miembros. Entonces, estamos sirviendo ahí al Señor con esa hermosa iglesia. Obviamente, como decía Carlos, me apasiona lo que es el tema de evangelismo. Estamos trabajando en diferentes áreas o diferentes maneras. El Señor dice, id, no dice que vengan. Entonces, tenemos que ir. Y entonces nosotros empezamos a ir. Tenemos todos los días jueves, hice contacto con un director de una escuela donde comenzamos a predicar a los niños de primer grado hasta 6º grado. Y entonces todos los jueves un grupo de 10 a 15 personas me acompañan para predicar, y cada uno de ellos en su aula predicando a los niños, ¿verdad? También tenemos viaje evangelístico en Semana Santa. Aprovechamos esa semana que la gran mayoría quiere salir a pasear. Nosotros aprovechamos para visitar aldeas, lugares donde la verdad que es difícil acceso. A pesar de que el país de Honduras está progresando, pero hay lugares que todavía es imposible, no hay luz, no hay agua, hay ciertas cosas donde alguna vez se nos tocó bañarnos en el río, ¿no? Porque no había agua, ducha, nada, entonces nos tocaba bañar en el río y así comenzamos a predicar. Generalmente somos un grupo de 22 miembros de la iglesia que vamos a evangelizar durante el tiempo de Semana Santa, ¿no? También tenemos evangelismo, obviamente casa por casa. Y también estamos trabajando con los jóvenes de la iglesia, con matrimonio y todo lo que involucra lo que es la iglesia. Así que el Señor nos está bendiciendo y la verdad que estamos muy contentos por lo que estamos haciendo en la iglesia. La iglesia se llama Iglesia Centroamericana Dios es Amor. Se llama Centroamericana porque la misión bautista, cuando tenían la misión de ir a predicar el evangelio a Centroamérica, entonces se llamaba Misión Centroamericana. Prácticamente la iglesia, denominación de la iglesia sería bautista, ¿no? Pero ya quedó clasificada como Iglesia Centroamericana, Dios es Amor. Ahí estamos sirviendo al Señor, llevamos 11 años sirviendo en esa hermosa iglesia, así que estamos muy contentos de poder estar acá nuevamente con ustedes. Y quisiera que puedan abrir su Biblia en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, solamente para tener un contexto de lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Ustedes si pueden llegar a ver en su casa, en el capítulo 17, casi a finales de los versículos del capítulo 17, el Señor comienza a hablar acerca de los eventos del futuro, ¿verdad? Que va a pasar por diferentes dificultades. Habla un poquito acerca de la persecución que iban a tener justamente como iglesia, como el pueblo de Israel, antes de su segunda venida. Entonces el Señor Jesucristo comienza a hablar acerca de esas persecuciones. Y sé que muchas veces cuando pasamos por momentos difíciles, una de las cosas que cae o decae de nuestra vida es la fe. ¿Sí o no? ¿Verdad que cuando pasamos un momento bien difícil, comenzamos hasta a dudar si realmente Dios tiene el poder para ayudarnos en esa dificultad que tenemos? Hasta dudamos que Dios tenga el poder para ayudarnos. Entonces el Señor Jesucristo, luego de haber hablado acerca de la persecución y los momentos difíciles que ellos iban a vivir, Él comienza en el capítulo 18 del Evangelio de San Lucas, en el versículo 1, diciendo lo siguiente. También, dice la Biblia, le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad, ¿qué dice la Biblia ahí? ¿De qué? De orar, ¿qué? Siempre. ¿Y qué sigue también? Y no desmayar. Claro, es muy fácil desmayar cuando pasamos un momento difícil.
nuestra fe es tocada. Y dudamos, y tenemos hasta cierto tipo de preguntas. ¿Será que Dios me va a ayudar en esta situación difícil? Ahora, la primera cosa que quiero que podamos ver en este pasaje es sobre la necesidad de orar siempre. La necesidad de orar siempre. Ahora, ¿por qué el Señor quería que oremos siempre? Porque obviamente en los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando pasamos por circunstancias difíciles, comenzamos a apagar nuestra fe en el Señor. Pero es interesante que Él utilice una palabra que dice es necesario. Ahora, la palabra ese necesario tiene que ver a que es esencial en nuestra vida. En los momentos más difíciles de nuestra vida es esencial orar al Señor. Y no solamente esencial, sino también es fundamental. En los momentos más difíciles de nuestra vida es fundamental orar al Señor. Y no solamente eso, sino también es indispensable. En los momentos más difíciles de nuestra vida es indispensable que lleguemos en oración al Señor. Por eso el Señor comienza y quiere enseñarle a través de ¿qué? De una parábola. Para que en los momentos más difíciles de nuestra vida no dudemos del Señor. Porque sucede en muchas veces. Hay circunstancias que nos llevan a tener esa duda. Por eso dice, ¿para qué? Para no desmayar. Para no desmayar. A menudo fallamos en orar porque nos desmayamos. Nos desanimamos y luego ya no oramos como debemos de orar. Porque comenzamos a orar por una dificultad. Pasa el tiempo, no encontramos respuesta y ¿qué hacemos? Ya el Señor, y dejo de orar por esa necesidad. Por eso el Señor dice, es necesario que oremos. Es fácil perder el corazón en la oración, porque la oración es un trabajo duro, que nos acercamos demasiado a menudo a la ligera cuando oramos al Señor. ¿Verdad que muchas veces oramos a la ligera? Señor, te pido por estos alimentos, amén. La primera vez que estaba en un grupo ahí de líderes en el sur del país de Honduras. Entonces me dice, Daniel, ¿puedes orar por la comida? Sí. Señor Jesús, gracias por la comida, amén. Y todos me quedaban mirando y dice, ¿y qué pasó? La oración es corta. ¿No pediste que ore por la comida? Y sí, entonces oré por la comida. ¿Qué quieres que ore? ¿Por tu mamá, por tu papá, por tu perro? ¿Qué quieres que ore? Por la comida. Algunas veces nuestra oración es corta, ligera, sin tal vez poner nuestro corazón lo que queremos pedir. Algunas veces nos desmayamos por eso. ¿Por qué? Porque es un trabajo duro. ¿Verdad que la oración es un trabajo duro? Sucede en Honduras, no aquí, porque sé que en Argentina no sucede. Pero el culto de oración es el que menos personas llegan a la iglesia. ¿Verdad que acá no sucede? Eso solamente sucede en Honduras. En la iglesia de 300 miembros, algunas veces llegamos a unos 40 a orar. Entonces, ¿verdad que sucede solo en Honduras? Es un trabajo duro la oración. Imagínense que el Señor Jesucristo en los momentos más difíciles de su vida le dice a los discípulos, oren aquí, yo voy a orar allá. ¿Se acuerdan? Y entonces el Señor estaba orando y cuando regresa, ¿qué estaban haciendo los discípulos? ¡Ey, vamos arriba muchachos! Levántese, vamos. Y se levantaron ahí y fue otra vez a orar y así por 3 veces. ¿Y cómo lo encontró las 3 veces? Durmiendo. Entonces, el trabajo de la oración es un trabajo duro. ¿Verdad? No sé si a usted le ha pasado, a mí muchas veces me ha pasado, que comencé a orar, y yo dije, uy, con todo lo que oré ya pasó 10 minutos, y cuando veo pasó 2 minutos. ¿Le ha pasado? Sí, ¿va? Entonces, es un trabajo duro la oración. Por eso el Señor dice, no debemos, ¿qué? Desmayar en la oración. Debemos estar constantemente, debemos entender que la oración es necesaria en nuestra vida. Es sumamente necesaria. Ahora, muchas veces la oración lo tomamos a la ligera. Ahora, fíjese, es fácil desanimarnos en la oración porque el diablo odia la oración. Y esto me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque cuando un hijo pide a su padre, ¿qué hace el padre? Hace cualquier cosa para poder darle
a su hijo lo que está pidiendo, ¿sí o no? Nos pasa a nosotros que somos padres, ¿eh? Ahora nos ponemos duros. Las mujeres, ¿verdad? Que tenemos ahí mujeres. Papi, por favor, no, papi, no. Aflojamos, ¿no? Imagínense nuestro Padre Celestial. Entonces el diablo, obviamente, no quiere que nosotros invirtamos tiempo en oración. ¿Por qué? Porque leer la Biblia, él no gana. Si hacemos una competencia de quién sabe más versículos bíblicos, el diablo no gana, pero por lejos. Creo que conoce la Biblia de pe a pa, del primer versículo hasta el último versículo de la Biblia. Pero en cambio en la oración, el diablo tiembla. Porque sabe que su hijo, nosotros como hijo de Dios, clamamos a Él y nuestro Padre, ¿qué está haciendo? Nuestro Padre nos está oyendo y va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Por eso el Señor dice, no desmayen, porque es muy fácil desanimarnos. Ahora, es fácil desanimarnos en la oración porque no siempre estamos convencidos de la realidad del poder de la oración. Por eso no oramos, hermano. Porque no estamos convencidos que tenemos un gran poder a través de la oración. Por eso no invertimos tiempo en oración. No solamente eso. La oración se convierte en el último recurso en lugar de un primer recurso cuando queremos algo hacia el Señor. ¿Verdad que es lo último recurso? Pasamos una situación y lo primero que queremos hacer es nosotros solucionarlo. Y hacemos todo lo posible para solucionarlo. Cuando ya vemos que la situación no está fácil, ahí nos acordamos que tenemos un Padre Celestial que nos puede escuchar y nos puede dar justamente cada una de esas peticiones que hay en nuestro corazón. Y ahí hablamos con nuestro Padre, Señor, te pido que me ayude. Y no es así. En el primer momento que vemos una dificultad, nosotros lo primero que tenemos que hacer es orar al Padre. Estaba comentando hace un momento que estoy estudiando y estoy en el libro de Nehemías. Interesante que Nehemías se acerca y habla a uno de sus hermanos, Hanani, y le pregunta cómo está la situación en Jerusalén. ¿Y qué hace él cuando escucha justamente la situación de Jerusalén? Dice que él, ¿qué es lo que hace? Comienza ¿qué? A orar al Señor. Y comienza a orar y pasaron aproximadamente como 4 meses en oración. Hasta que el rey viene y le dice, Nehemías, te veo con cara triste. Y él estaba con miedo porque obviamente podrían quitarle la vida. Y él dice, pasó esto en mi ciudad. Y entonces, ¿qué dice el rey? ¿Qué pides? Tenía la oportunidad de pedir. ¿Y qué hizo Nehemías? ¿Qué fue lo primero que hizo? Orar. ¿Se dan cuenta? Él oró al Señor y luego pidió todo lo que necesitaba. Muchas veces nosotros, la segunda cosa que hacemos es pedir al Señor. No es la primera opción. En los momentos más difíciles de nuestra vida, en vez de llevar a Dios nuestras peticiones, no, queremos llevar esa carga con nosotros mismos. Y no descansamos en el Señor. Y por eso fallamos. Porque no tenemos a Dios en primer lugar. Alguien dijo que la falta de oración es porque creemos que somos independientes de Dios. Y es así, es cierto. Cuando yo no oro es porque yo no necesito al Señor. Pero cuando yo tengo una vida de oración es porque estoy demostrando que yo soy vulnerable y que necesito ¿de quién? De un Dios grande que me ayude en los momentos más difíciles de mi vida. Por eso, Lucas dice, en los momentos más difíciles de tu vida, es necesario que orar siempre sin desmayar. Comencemos a pensar en las oraciones que hemos dejado atrás, porque pensamos que no hay que seguir orando por esas oraciones. ¿Cuántas oraciones por amigos, por personas, etcétera? Que ya tal vez ni siquiera lo tenemos en cuenta, ni siquiera estamos orando por eso. ¿Por qué? Porque desmayamos, nos desanimamos y decimos, el Señor no quiere o el Señor esto. Recuerden que el Señor responde de 3 maneras. Sí, no, y la otra ¿cuál es? Esperar. ¿Y cuál de las 3 te gusta? ¿Que sea un sí o que sea un no? ¿Sí o no? A todos nos gusta eso. Ah, que me digan no, cheque. Perdón, cheque, sí. No, no es cheque. Bueno, está bien. Y si dice no, está bien. Y si dice sí, está bien. Pero si dice espera, no. Ahí ya. No. No me gusta esperar. ¿A quién le gusta esperar?
A nadie. Uno va al hospital y él saca turno y pasó 5 minutos y acá no me va a atender. Pasó 5 minutos, pero vos querés ser atendido ¿qué? Inmediatamente. A nadie nos gusta esperar. Entonces, eso nos trae ¿qué? Desánimo. Porque el Señor puede ser que diga, bueno, tenés que esperar un momento. Y entonces, el momento de orar debe ser nuestro primer recurso, llevar nuestra necesidad al Señor. Ese debe ser nuestro primer recurso. Y luego descansar en el Señor. ¿Se acuerda a Ana, la mamá del profeta Samuel? ¿Qué hizo ella? Ella fue y dejó su carga delante del Señor. Y ella descendió, no porque Dios le iba a conceder lo que ella quería, sino que ella descendió confiando que Dios iba a hacer su voluntad. Si iba a tener un hijo o no, eso dependía del Señor. Pero ella tenía paz en su interior. Y así debe ser nosotros también. No debemos desmayar. Debemos confiar en el Señor, ¿no? Ahora, por tanto, no debemos desanimarnos en nuestra oración. Debemos ser constantes en nuestra oración. No sé cuáles son sus necesidades, pero debemos orar. Hay muchas cosas que debemos orar. Por ejemplo, orar por nuestro país, ¿verdad? Orar por nuestro presidente. No, por eso yo no oro. Está mal entonces. ¿Qué dice la Biblia que tenemos que hacer? Orar por nuestro presidente. Te guste o no te guste, no sé qué color sos, si morado, azul, violeta, lo que sea. Tenemos que orar por nuestro presidente. ¿Pero orar por qué? Para que el Señor toque su corazón, para que Él sea salvo. ¿Se dan cuenta? Debemos orar por la necesidad de nuestros hermanos, porque la oración comienza a formar en mi corazón una carga por la necesidad de los demás. Por eso no hay carga por el evangelismo, no hay carga por la visitación, no hay carga por ir a ayudar a una persona en su necesidad. ¿Pero por qué? ¿Por falta de qué? Justamente por falta de oración. Si uno comienza a orar, esa oración se convierte luego en una carga en tu corazón. A tal punto que vas a hacer todo lo posible y le vas a pedir al Señor que si Él quiere utilizarte como instrumento para responder esa oración, Dios lo puede hacer. ¿Se entiende? Entonces nosotros tenemos que entender que la oración es clave, es necesaria en los momentos más difíciles de nuestra vida. Tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Entonces el Señor dice, tengo una parábola que contarle a ustedes. Y fíjense cuál es la parábola, versículo 2, dice así, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba ¿a qué? A hombre. Ahora, es interesante que la Biblia dice un juez. Eso significa que este juez no era judío. O sea, lo que el Señor Jesucristo está diciendo era un juez que fue puesto, ya sea por el Imperio Romano o por César. O sea, que ni siquiera era judío. ¿Por qué? Porque los judíos, cuando tenían algunas dificultades, ¿a quién acudían ellos? Acudían a los ancianos. Entonces Lucas lo que está diciendo es, mire, voy a tocar un tema de alguien que no es judío. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un judío al acercarse a un juez que no es judío le escuche? ¿Del 1 al 100? Ninguna. En otra palabra está diciendo, es alguien que no tenés ni siquiera la más pálida esperanza de que te escuche. Eso es lo que está diciendo Lucas. Entonces le está poniendo algo imposible. ¿Se acuerdan que Lucas utiliza este tipo de cosas? Samaritano. ¿Por qué está poniendo Lucas samaritano? ¿Por qué habla acerca de eso, de lo que el Señor está tocando? Porque el samaritano y el judío no se llevaban. ¿Se entiende? Ahora está diciendo de un juez que no era judío. O sea, la esperanza de que sea escuchada esa mujer es nula. Ningún tipo de esperanza. Entonces, y no solamente eso, dice que ni siquiera tenía temor de quién, ni de Dios. Peor todavía. Y no solamente eso, ni tampoco tenía temor de quién, a hombre. A mí no me importa lo que diga César. Era alguien que iba en contra de qué, de toda autoridad. Entonces, el Señor quería poner escuchada por este juez. Pero él está poniendo un ejemplo. Recuerde, el juez no representa a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es injusto.
¿verdad? Solamente que lo que está colocando es que es algo imposible para una mujer que sea escuchado por un juez corrupto. ¿Se entiende? Entonces pone ese ejemplo para mostrarnos de que nuestro Dios es totalmente diferente. Él sí escucha nuestras oraciones. Esa es la diferencia. Por eso pone como ejemplo justamente este juez. Ahora, es interesante que lo siguiente dice, versículo 3. Y había también en aquella ciudad una viuda, el cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Entonces vemos acá la necesidad de una mujer viuda, sin nadie que le pueda ayudar, sin nadie que le pueda justamente apoyar en esa necesidad. Dice versículo 4, y él no quiso por algún tiempo. No quiso. Esta doña viene a molestarme acá todos los días. No quiero saber nada de esta mujer. Ahora, ¿qué pasa? Dice ahí, que él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es, ¿qué dice la palabra ahí? Molesta. Le haré justicia, no sea que viniendo en continuo me agote, ¿qué cosa? La paciencia. ¿Saben? Es interesante que la palabra agote en el idioma original es poner el ojo negro. O sea, que fue tanto que insiste que me va a dejar el ojo negro. Eso está diciendo. Yo no quiero que esta mujer me moleste. No quiero que siga viniendo acá a molestarme. Ahora, el juez injusto atiende a la necesidad de esa mujer, ¿pero de qué? De mala gana. De mala gana. Lo voy a atender porque ya me es molesta esta mujer. Lo voy a atender porque realmente ya no aguanto que ella venga todos los días a pedirme que le haga justamente ¿qué? Justicia. El juez impío. Pero acá vemos justamente que el Señor está mostrando la importancia de ¿qué? De no desmayar. ¿Se acuerda? Porque es el versículo. No desmayar ¿en qué? En nuestra oración. Recuerde, esta mujer iba todos los días. No sé cómo la atendía el hombre porque no dice acá, pero calculo que si no tenía temor de Dios y no tenía ni siquiera temor del hombre, calculo que la forma de expresarse contra esa mujer era bastante grosera. Seguramente. No lo sé. Le voy a decir algo. Cuando nosotros fuimos a Honduras, un país de personas preciosas, personas que cuando uno lo escucha hablar, uno queda enamorado. Le voy a decir algo. Allá se trata mucho de respeto, con mucho respeto. Usted, entre matrimonios se tratan de usted. ¿Y usted qué va a hacer hoy? Imagínese, ¿no? Ni por casualidad, ¿no? Me acuerdo cuando yo llegué al principio, porque después me casé con Mara y después fuimos a vivir juntos. Cuando llegué al principio estaba en la casa de una familia que me estaba hospedando y vino el hijo. Vino el hijo y dice, papi, ¿puedo decir algo? Y el papá seguía hablando conmigo. Pero el niño ahí, quietito, mirando al papá, sin decir nada. Quietito. Y cuando el papá terminó de hablar conmigo, dijo, hijo, puede hablar. Y el hijo empezó a decirle, mire papi, este de aquello. Bueno, buenísimo. Se da vuelta, el niño comienza a caminar y el papá le dice, hijo, se da vuelta y dice, mande papi. Mande papi. Venga por favor. Y se acerca el niño. Mire, necesito este. Digo, ¿dónde estoy viviendo yo? Si uno llama así el hijo, vení, ¿qué te dice? ¿Qué querés? Mira, necesito que vaya a comprar algo ahí al kiosco. ¿Anda vos, no tenés pata? Allá. Tratar de vos a alguien es una cachetada en la boca. Diferente, ¿va? Claro, al principio nosotros con mi esposa Mara no hablábamos a lo argentino y todo el mundo nos miraba raro porque pensaba que estábamos discutiendo, pero en realidad era nuestra forma de hablar, ¿no? Hablar con respeto. El tema es que pasó varios años y vinimos aquí a Argentina nuevamente a visitar y estábamos subiendo en el colectivo y estaba subiendo una señora y el chofer, el chofer le dice, señora, apúrese. Y a mí me chocó eso. Me chocó porque digo, la está tratando mal a ella. Vamos, apúrese que hay un montón de gente atrás. Y yo, qué mal educado este tipo, ¿eh? Me da ganas de levantarle. Imagínense esa mujer todos los días siendo maltratado por este juez impío.
señora, no moleste. O tal vez puso un cartel, no permita entrar a esta mujer, con la foto de la doña. No sé lo que hacía, pero hay algo que ella tenía. Ella nunca había, ¿qué? Desmayado. ¿Se entiende? Ella siempre iba. A pesar del maltrato que tenía de parte del juez impío, que no tenía temor de Dios, ni tampoco tenía temor de hombre, a pesar de que realmente lo estaba maltratando en su forma de trato que tenía con ella, ella siempre insistía. Y nosotros muchas veces no valoramos lo que es el poder de la oración. Tenemos un Dios maravilloso. Tenemos la entrada, dice justamente en hebreo, ¿qué? Libre para poder estar con Él y platicar con Él. Y muchas veces no la aprovechamos. Como dije anteriormente, el último recurso es Dios. Tendría que ser el primero en nuestra vida. Me quedo sin trabajo, ¿qué tengo que hacer? Orar al Señor. No voy a meter currículo por todos lados. Primero ora al Señor. El Señor sabe el por qué permitió que sucediera eso en su vida. Te fue mal una clase, sos un burro, tenés que estudiar. Bueno, pedile al Señor que te ayude. El tema es que nosotros tenemos que acudir al Señor en el primer momento que tenemos la dificultad. Orar al Señor. Y así debe ser. Este juez dijo, como a esta mujer me insiste tanto, ¿qué voy a hacer? Le voy justamente a hacer justicia. Lean conmigo versículo 5. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré, dice ahí, justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Jesús nos dio esta parábola para decir que Dios no era como el juez injusto, pero a diferencia, Dios ama responder nuestras oraciones. Él está esperando que nosotros hablemos con Él. Cuenta la historia de un niño que quería jugar fútbol en el patio, pero había un momento donde había una gran piedra en medio del patio. Entonces, el niño quería jugar, pero tenía ese impedimento. Hizo todo lo posible para mover la piedra y poder jugar ahí en el patio. De repente el papá se siente, lo mira y el niño frustrado porque no podía mover esa piedra. Entonces el niño llora y se sienta arriba de la piedra y el papá le dice, ¿y qué pasó? Es que no puedo mover esta piedra. Pero, ¿hiciste todo lo posible? Hice todo lo posible, papá. Traje una pala, empecé a empujarlo, empecé a cavar alrededor, pero no puedo mover esta piedra. ¿Seguro, hijo, que hiciste todo lo posible? Sí, papá, hice todo lo posible, pero no puedo mover la piedra. Y el padre comienza a llorar y el hijo comienza a verlo. Papá, ¿por qué estás llorando? Y él le dice, porque nunca me pediste, ¿qué? Ayuda. Y así pasa con Dios. Nosotros no pedimos ayuda a Él. Nosotros creemos que podemos solucionar los problemas de nuestra vida con nuestro propio esfuerzo, sin acudir al Señor, sin hablar con Él, sin tenerla a Él presente, para que Dios responda a nuestras oraciones. ¿Sabe? Dios es fiel. Y le quiero decir algo, alguna vez la ayuda del Señor viene del lugar que ustedes menos piensan. Le voy a decir algo, en nuestro viaje, venir acá al país no es para nada barato, es caro venir a Argentina. Y no es porque nosotros tenemos un árbol donde empezamos a recoger dólares, ¿verdad? No. El Señor es fiel. Y nosotros estamos orando por este viaje y no teníamos la posibilidad. Y una persona que hace mucho tiempo atrás lo conocí, pero siempre lo tengo en un chat, y entonces le mandaba mensajitos, le mandaba algunos estudios bíblicos y demás. De la persona que menos pensaba, me llama una semana antes. Pastor Daniel, ¿cómo está? Bien, digo. ¿Cómo está? Llama Carlos. ¿Cómo está Carlos? No, bien, dice. Mire que siento en mi corazón darle esta ofrenda, me dice. ¿Usted tiene una cuenta? Sí, digo. Cualquiera, la que vos quieras te la doy. Digo, tengo una cuenta en tal banco. Excelente, el mismo banco mío, así que te voy a transmitir. El tema es que cuando veo que él me traspasa la ofrenda que me da, era una ofrenda generosa, hermano. Y cuando digo generosa, generosa. Y yo quedé sorprendido, porque ni es miembro de la iglesia, ni nada por el estilo. Pero el Señor tocó su corazón para ofrendarme. ¿Se dan cuenta que Dios puede responder de muchas maneras? Solamente que no hay que ser, ¿qué?
desmayar en nuestra oración. Confiemos en el Señor. Es el mismo Dios que abrió el mar. Es el mismo Dios que tenemos nosotros hoy, hermano. No hay nada imposible para Él. Nosotros limitamos a Él por nuestra falta de ¿qué? De fe. Desmayamos. No somos constantes porque creemos que no es necesaria la oración en nuestra vida. Y la oración es clave en nuestra vida. Y Dios provee. Él está dispuesto a escucharnos. Él sabe lo que realmente nosotros necesitamos. Aún antes que le pidamos, Él ya sabe lo que realmente nosotros necesitamos. Ahora, Dios está de nuestro lado, hermano. Nunca se olvide, Dios está de nuestro lado. Cuando oramos, Dios siempre va a estar de nuestro lado. No debemos dudar. Ahora, a veces nos parece que Dios se resiste a responder a nuestras oraciones. Sin embargo, los retrasos en la oración no son necesarios para cambiar a Dios, sino para cambiarnos a nosotros. ¿Se entiende? Si Dios se retrasa en esa oración, no es porque nosotros queremos que Dios cambie, sino Dios quiere que nosotros ¿qué? Cambiemos mientras estamos esperando que Dios responda a esa oración. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ese retraso es porque nosotros cambiemos. No es que Dios debe cambiar. No es que Dios debe darme cuando yo quiero. Es que nosotros debemos cambiar en nuestra forma de pensar de quién es Dios o cómo es Dios. Esa es la idea. Entonces ese retraso nos ayuda para eso. La persistencia en la oración trae un elemento transformador en nuestras vidas, construyendo en nosotros el carácter de Dios mismo. Es una manera de que Dios haga en nosotros un corazón que se preocupa por las cosas de la misma manera que Él lo hace. Lo que le decía, la oración me lleva ¿a qué? A tomar un compromiso. Recién el pastor Carlos dijo, oremos por el siguiente sábado, que vamos a aprender ¿a qué? A evangelizar. Entonces, si comenzamos a orar a partir de hoy, le aseguro que esa oración se convierte en una carga en su vida. Y el siguiente sábado, ustedes van a estar aquí. Pero la falta de oración, ¿qué me lleva? Otro curso más. Ya me la sé toda. Me la sé esta, me la sé aquella. No necesito otro curso. Pero es necesario. Necesario. Ahora, fíjese. Leamos justamente Marcos capítulo 14, versículo 39. Fíjese. Y después vamos a ver 2 Corintios 12, 8. Fíjese lo que nos enseña el Señor Jesucristo ahí. Marcos capítulo 14, versículo 39. 14, 39. Ya voy a terminar. Dice así. 14, 39. ¿Lo tienen? Y otra vez fue y oró diciendo, ¿qué dice? Las mismas palabras. ¿Qué está diciendo ahí? Que el Señor, ¿cuántas veces oró? Acá dice que otra vez, pero son 3 veces. Porque el versículo 41 dice, vino la tercera vez. O sea, 3 veces oró ¿qué? Lo mismo. El Señor no desmayaba en su oración. Oró exactamente lo mismo. Padre, te pido, por favor, quita de mí esta copa. ¿Se acuerdan? O sea, el hecho que el Señor no desmayó. Siempre oró ¿qué? La misma oración. 2 Corintios capítulo 12, versículo 8. Fíjese lo que dice Pablo. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 8. ¿Se rogó el Señor Pablo? 3 veces. ¿Pidiendo qué? Exactamente lo mismo. Sabemos que es el aguijón que tenía en la carne. Pero él ¿qué? No desmayaba. Después el Señor dijo, bástate de qué? De mi gracia, que etcétera. ¿Se acuerdan? Entonces nosotros debemos seguir insistiendo en oración. Oremos al Señor. El Señor es bueno con nosotros. Él responde cada una de nuestras peticiones. Por eso no debemos desmayar. No debemos desmayar. Por eso dice que es necesario la oración. Si yo no veo que sea necesario en mi vida, va a ser muy difícil. Muy difícil de que tenga un corazón como el del Señor. ¿Se entiende? Saben, la oración tiene muchas bendiciones en nuestra vida. Había una señora con un niño que fue a un kiosco y el kiosquero ve al niño y le dice, mete la caramelos y agarra todo lo que vos quieras. El niño queda mirando y le dice,
Dale, dice, mete la mano y agarrá todos los caramelos que vos quieras. Yo te los regalo. El niño mira a la mamá, mira al kiosquero. Y la mamá dice, no seas maleducado, te lo está regalando. Agarrá los caramelos que vos querés. Y el niño mira a la mamá y dice que no. Entonces se enoja el kiosquero, bueno, yo la agarro por bola, ¿verdad? Y le puso. Y el niño con todos los caramelos ahí. Y cuando va saliendo la mamá le empezó a retar, ¿no? No seas maleducado, que te da aquello, ¿por qué no metiste la mano para sacar todos los caramelos que vos querías, y aquello? Y el niño mira a la mamá y le dice, mamá, lo que pasa es que la mano de él es más grande. ¿Entendieron? Así es la mano del Señor, hermano. Es tan grande que tiene tantas bendiciones para nosotros que muchas veces nosotros no lo aprovechamos. Tenemos acceso directo para hablar con Él, para pedirle todo sobre nuestras necesidades. ¿Y saben? No lo estamos haciendo. Por eso el Señor le dice, por medio de la parábola, la necesidad de orar siempre sin desmayar. ¿Cómo está su vida de oración, hermanos? ¿Cómo es su vida de oración? ¿Está orando siempre al Señor? ¿O cree que usted puede solucionar todas las situaciones de su vida por su propia capacidad? ¿Cómo está su vida de oración? ¿Tenemos esa relación íntima con el Señor? ¿Cómo está? Ojalá que podamos nosotros tener justamente en prioridad de nuestra vida, llevar todo a Dios, como dice ese cántico, en oración. Amén.